¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Ángel Rodrigo Guadarrama Estrada. Soy doctor en el área de control automático y actualmente soy técnico docente en CENIDET y profesor de especialidad en el área de mecatrónica en la UTES. Y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que me gusta bastante y me parece bastante interesante también, el cual es la ingeniería 4.0, control, observación y resiliencia en sistemas conectados, también conocidos como sistemas ciberfísicos. En este caso vamos a hablar de cómo los sistemas actuales ya no son solamente máquinas programadas, sino que se busca que sean sistemas que perciben, analizan y reaccionan ante distintas condiciones. Estas pueden ser condiciones adversas, como pueden ser fallas o ataques, los cuales buscan disminuir o perjudicar el funcionamiento de estos. Y bueno, lo que se busca en los sistemas de ahora es que estos piensen o resistan ante estas condiciones adversas. Entonces, es necesario primeramente hablar sobre los antecedentes de las revoluciones industriales, comenzando en 1784 con la mecanización de los procesos utilizando máquinas a vapor. En este caso, pues se sustituyen los talleres que eran de manera artesanal o producían productos de manera artesanal. Posteriormente entramos a la industria 2.0 en 1870, donde se introduce la electricidad y la producción en masa. En este caso ya no son pequeños talleres, sino se reemplaza por fábricas organizadas y líneas largas de ensamblaje. Entonces pasamos a la tercera revolución o la era de automatización, donde se introducen los PLCs o controladores lógicos programables, los robots y sistemas de control digital, haciendo todavía más eficiente la producción de distintos bienes. En este caso, pues pasamos a la industria 4.0, donde ahora se busca fusionar lo que es el mundo físico y el digital. En este caso se tienen los sensores, los actuadores y por medio de redes se pueden controlar. En este caso se busca que ellos trabajen juntos para crear sistemas conectados, inteligentes y autónomos. Y actualmente se habla de una industria 5.0 donde se incluye la inteligencia artificial. Entonces, aquí es donde entran los sistemas ciberfísicos. Entonces, ahora es bien importante definir qué es un sistema ciberfísico, en donde en este caso pues me gustaría darles un ejemplo. En esta parte en México tenemos un brazo robótico y en Francia tenemos un sistema automático o de control del proceso. Todo esto relacionado por un medio de comunicación, en este caso las antenas que tenemos en la imagen. Y algo importante, debido a la arquitectura que tienen estos sistemas, son vulnerables a ataques o a daños intencionados por parte de un atacante. Entonces, bueno, en este caso es la unión entre el mundo real y el mundo computacional. Entonces, pasando a las distintas formas que nosotros en la actualidad tenemos de sistemas ciberfísicos, tenemos las redes inteligentes de distribución de energía, los vehículos autónomos que en este caso pues muchas veces se comunican entre ellos para evitar choques, el monitoreo médico que ahora se ha hecho bastante popular, tener algún diagnóstico o seguimiento por parte de un médico o medición de las variables del cuerpo, sistemas de control industrial o el piloto automático. En este caso, no tener el control de estas partes pueden generar tres grandes problemas, que en este caso puede ser pérdidas económicas, daños ambientales y hasta pérdidas humanas. Por lo tanto, es necesario pues garantizar el funcionamiento de estos sistemas. Entonces, ahora podemos pasar a tres datos bastante importantes registrados en la literatura. Primeramente, relacionado de nuevo con los dispositivos médicos, donde según una revista, el 58% de las máquinas que se utilizan
presentan al menos una vulnerabilidad que puede ser aprovechada por algún atacante para perjudicar la operación eficiente de estos sistemas. Y del 2021 al 2023 se ha visto un incremento del 84% de ataques dirigidos a este tipo de sistemas. También los sistemas industriales no quedan exentos. Del 2019 al 2023 se ha visto un incremento del 91% en ataques dirigidos a este tipo de sistemas. Y otro dato importante es que, bueno, en base a una proyección, en el 2030 se dice que el 95% de los vehículos serán eléctricos y tendrán una parte de automatización o de relación o envío de datos entre ellos. Por lo tanto, del 2022 al 2023 se ha visto un aumento del 26%, que esto relacionándolo con el incremento que van a tener este tipo de vehículos para el 2030, pues es de mucha importancia garantizar el funcionamiento de estos sistemas. Entonces, ya vimos los antecedentes a la industria 4.0, pero ahora, los antecedentes de los sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos se acuñaron en el área de cómputo, donde el paradigma pues cambia. En este caso, eh, lo primordial para el área de cómputo es la protección de los datos, contraseñas, así como la red. El principal problema pues es el robo de información. ¿Qué técnicas se tienen para garantizar que no tengamos esta problemática? Pues es el uso de firewalls o algunas contraseñas. Entonces, acuñado este tema desde el área de cómputo, ahora es importante establecer qué vamos a hacer nosotros desde el área de control. En este caso, pues ahora el paradigma cambia. Lo que más nos interesa a nosotros es la protección del proceso físico. En este caso pueden ser sensores, actuadores o el sistema que se esté utilizando. Y lo que se tiene como principal problema, pues es el daño real en los sistemas. Y como ya les mencioné, esto va relacionado con pérdidas económicas, daños ambientales o hasta muertes de humanos. En este caso, pues surgen técnicas basadas en observadores y control tolerante en este caso, pues a ataques. En esta parte, ahora abordando los sistemas ciberfísicos, los sistemas ciberfísicos es la relación o el conjunto de distintas áreas de investigación, en este caso, cómputo, telecomunicaciones y control. Un sistema ciberfísico se dice que tiene tres partes importantes. Primeramente, la capa de control, la capa de comunicación y la capa física, que en el esquema del lado izquierdo podemos ver, por ejemplo, un sistema de tres tanques interconectados, donde se tienen dos bombas de entrada que están inyectando el flujo de agua. Tenemos los sensores que están midiendo la altura de los tanques y por medio de algún sistema de telecomunicación se envían a alguna base de datos por algún protocolo de comunicación y del otro lado se toman pues las decisiones o se controla el proceso. En este caso, también en la literatura se dice que para que un sistema sea considerado como ciberfísico debe de tener estos 5 elementos. Primeramente, un sistema físico, como número 2, actuadores y sensores, como parte 3 serían los componentes de control que pueden ser PLCs o computadoras con sistemas de control, elementos de análisis de datos que pueden ayudar a hacer más eficiente el proceso. Y número 5, los componentes de comunicación que permitirán enviar y recibir la información. En este caso, la mayoría de los artículos reportados en la literatura mencionan que deben de tener al menos estos 5 componentes. Entonces, ahora, la representación matemática de un sistema ciberfísico como regla es que siempre debe de estar en su modo discreto. Entonces, en la ecuación número 1 podemos ver un sistema no lineal establecido en su representación de espacio de estados, en este caso, donde x de k son las variables de estado, u de k son las entradas de nuestro sistema, y de k serían las salidas del sistema. Entonces,
A partir de aquí, de los sistemas no lineales, nosotros podemos también tener dos representaciones de este mismo sistema. En este caso, que sea de tipo lineal discreto, donde vemos ya que surgen las matrices de distribución, en este caso A, B y C. A para la parte de las variables de estado, B para la parte de el vector de las entradas de nuestro sistema y C que vendrían a ser parte de la salida que nosotros tenemos en el sistema. En este caso nosotros podemos utilizar distintas técnicas como pueden ser los sistemas LPBs o Takagi-Sugeno, los cuales nos ayudan a simplificar la dinámica de los sistemas no lineales, acotándolos dentro de distintos rangos de la no linealidad. Entonces, esto nos ayuda a tener un sistema más sencillo utilizándolo de manera lineal, lo cual nos permite implementar técnicas que nos dejen detectar, aislar y localizar los distintos esquemas de ataque, en este caso que se tendrían. Entonces, ahora tenemos nuestro sistema. En este caso aquí coloco un sistema no lineal. En esta parte tenemos un ataque dirigido hacia los actuadores y un ataque dirigido hacia los sensores. Entonces, en la ecuación que podemos ver en la parte de aquí abajo, tenemos nuestro sistema discreto, o bueno, en su representación discreta, pero ya con un efecto del ataque en el actuador. Y en la parte de abajo, con el efecto del ataque en el sensor, donde A subíndice S y A subíndice A representan los distintos ataques que estaremos viendo un poco más adelante. En este caso es necesario entender primeramente la diferencia entre una falla y un ataque. Y son 4 puntos fundamentales. Primeramente, el origen. En este caso, las fallas son internas a nuestro sistema. Puede ser alguna degradación o desgaste en alguna parte del sistema. Y en el caso del ataque, son señales externas a nuestro sistema. En este caso, pues inyectadas por medio de un atacante con alguna intención. Y esto relacionado a la intencionalidad. La intencionalidad en el caso de las fallas, pues son accidentales. Estas no tienen alguna intención o algún objetivo por detrás. Y los ataques, pues buscan hacer un daño, manipular el comportamiento del sistema para generar algunos problemas. Bueno, así también el objetivo de los ataques es comprometer la seguridad del sistema o la manipulación, y en las fallas pues no tienen algún objetivo tal cual. Y finalmente la parte de la detección. Debido a que los ataques son considerados como señales inteligentes, estos son más difíciles de detectar, ya que según o basado en la intencionalidad del atacante, puede mantenerse debajo de un umbral de detección, intentando engañar al sistema para que cuando sea susceptible entre a afectar el comportamiento del sistema. Entonces, en el caso de las fallas, pues la detección es un poco más sencillo debido a que se pueden establecer sistemas u umbrales de detección para estos distintos eventos. Entonces, ahora en la literatura tenemos distintos esquemas de ataques dirigidos a los sistemas ciberfísicos. En este caso, pues hicimos una clasificación, o podemos ver aquí una clasificación de los distintos esquemas de ataques, donde me gustaría destacar primeramente tres, que es el IDF o inserción de dato falso, el tipo 2, que es de negación de servicio de datos, y el IDA, que es inserción de dato aleatorio. En este caso, estas tres representaciones del ataque son bastante interesantes, debido a que lleva parte de una distribución lógica markoviana. ¿A qué me refiero con esto? Y no entrando en tanto detalle matemático, es que intentan simular, debido a la aleatoriedad de la lógica markoviana que se le aplique, el comportamiento del ataque. Esto garantizándonos a que si nosotros lo colocamos dentro de nuestro sistema, podemos poner a prueba nuestros sistemas de diagnóstico, así como el control que nosotros estemos aplicando. Entonces ahora,
Utilizando como base esos tres esquemas de control, podemos ver que el ataque de engaño de datos o DDA lo que busca es eliminar la ley de control en esta parte de abajo, en los ataques en el actuador, o eliminar la salida de lectura de los sensores y así sustituirla por algún dato que sea de interés o que busque modificar el comportamiento de nuestro sistema. En el caso de la denegación de servicio de datos, lo que hace es eliminar toda ley de control y eliminar toda la lectura de los sensores o parte de la lectura de los sensores. En esta parte, pues podemos ver que a subíndice S lo que busca es eliminar X de K. Y en la parte de los ataques en el actuador, lo que busca es eliminar U de K, que sería la entrada de control de nuestro sistema. Finalmente, el ataque de inserción de datos aleatorios lo que busca es agregar dinámica, ya sea a la lectura de los sensores o a la ley de control. Entonces, basada en la lógica markoviana, esta tiene dos partes, que sería lógica uniforme, el cual quiere decir que el periodo de aplicación del ataque es siempre el mismo, o la lógica no uniforme, que puede ser como un dato aleatorio o que entra de manera inesperada en el sistema. En este caso, el efecto de cualquiera de estos esquemas de ataques pueden verse reflejados en el sensor, en el actuador o de manera coordinada. Esto quiere decir teniendo efecto en la entrada y salida de nuestro sistema. Y bueno, en la ecuación de aquí abajo podemos ver el sistema en representación discreta con el efecto de los dos esquemas de ataques, de los esquemas de ataques que antes se planteaban. Entonces, ahora, ya sabemos que es un sistema ciberfísico, ya sabemos que es la industria 4.0 y debido a la estructura que tienen los sistemas ciberfísicos, a los distintos esquemas de ataque que son susceptibles. Entonces, ahora es necesario saber cómo puedo diagnosticar los ataques. Primeramente, como mencionaba, pues debemos de tener un ciberataque en nuestro sistema. El primer paso para saber o para llegar a un diagnóstico es la detección. Saber que hay algo allá adentro que ya no es intrínseco a nuestro sistema. Entonces, a partir de la detección, damos un saltito y pasamos a aislarlo. Saber en dónde me está afectando, qué elemento está afectando y no confundirlo con alguna perturbación o alguna otra señal que sea del sistema. Entonces, ya que lo detecté, ya que lo aislé, paso a identificarlo, saber de qué tipo es y para llegar a este punto, pues tendríamos que estimar el comportamiento, saber en base al comportamiento del ataque de qué tipo es. Y entonces, ya que tenemos la detección, el aislamiento y la identificación, podemos ahora sí tomar decisiones y acciones. En este caso, pues sería aplicar algún tipo de control tolerante a los distintos esquemas de ataque que nosotros tenemos. Entonces, ahora, para llevar a cabo la primera parte, que en este caso sería la detección de ataques, en control automático tenemos algo que se conoce como observadores. Y los observadores son unos algoritmos que a partir de las entradas y las salidas de nuestros sistemas nos permiten estimar, en este caso, el vector completo del sistema, estimar parámetros, en este caso, pues el que sería nuestro interés, la detección de ataques o fallas, establecer leyes de control o llevar a cabo filtrado de la información. En este caso podemos realizar dos clasificaciones, primeramente por estructura, en el cual tenemos observadores de tipo Luenberger, observadores proporcionales, proporcional integral o un observador dinámico generalizado, que en este caso seremos a los que les demos un poquito más pues de importancia. Y también podemos clasificarlos por el orden, pueden ser de orden completo, de orden reducido o de orden mínimo. Entonces, la base del diagnóstico está basado en este tipo de algoritmos. Ahora pasamos a pues dar un poquito más de información de los observadores dinámicos generalizados. En este caso, las ventajas que tienen estos observadores comparados con los otros tres, que sería el Luenberger, proporcional y proporcional integral,
sería su alta precisión en el estado estacionario, así como robustez frente a incertidumbres y errores de modelo. Y debido a la estructura que estos tienen, aquí por ejemplo podemos ver la ecuación que representa al observador dinámico generalizado, donde tenemos el vector de estado del observador, que está dado aquí por z, un vector auxiliar que está dado por v, y el estado el estado estimado que tendríamos en el observador. Debido a esta arquitectura donde n iésima, h iésima, f iésima, s, g, m, p y q nos dan más grados de libertad de diseño para tener un mayor margen de estabilidad dentro de los sistemas de diagnóstico que estaremos llevando a cabo. Entonces, pasamos a el primer paso o la base del diagnóstico, que en este caso es la detección del ataque. En esta diapositiva que se presenta podemos ver el sistema que nosotros tenemos y se colocan en cascada o en cadena distintos observadores. En este caso, los observadores que se utilizan son de tipo Loenberger. Y lo que busca hacer el banco de observadores es comparar las medidas de salida que tenemos aquí o los valores de los sensores con las salidas estimadas de nuestro sistema, ¿sí? De nuestros observadores. En este caso, por la resta de las Y y las Y estimadas, lo que se genera es un residuo. En este caso, si este residuo excede un umbral establecido, pues se dice que el sistema tiene un ataque dentro del comportamiento de nuestro sistema. Entonces, hay muchas configuraciones de los bancos de observadores, pueden ser dedicados, pueden ser generales. En este caso, lo que se está buscando es que el observador 1 no tenga datos de la salida 1, solamente datos de la salida 2 y salida 3. El observador 2 tenga información de la salida 1 y la salida 3. Y el observador 3 tenga información de la salida 2 y la salida 1. En este caso, generando 3 residuos para el diagnóstico. En esta parte, entonces, el banco de observadores funciona como un sistema inmune que nos permite detectar irregularidades antes de que el sistema se vea afectado o pueda afectar al sistema de control. Entonces pasamos a la siguiente parte del diagnóstico, donde por medio de algún otro tipo de observador, en este caso si utilizamos un observador dinámico generalizado, se busca la detección, localización y aislamiento. En este caso el ODG u observador dinámico generalizado no solo detecta, sino que también ubica el origen del ataque en el sistema por medio de la dinámica, teniendo un residuo y una función de transferencia que nos permite aislar el efecto del ataque en los distintos estados de nuestro sistema. Posteriormente, lo que se busca también con este observador dinámico generalizado, a partir de unas adecuaciones algebraicas, se hace un vector extendido. Esto quiere decir que tenemos los estados de nuestro sistema agrupados con el efecto ya sea del ataque en el sensor o en el ataque en el actuador para poder estimar el comportamiento de este. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el esquema, X gorro es un vector aumentado donde tenemos la estimación del vector X normal y el efecto del ataque en el sensor. Y adicionalmente, en esta parte del observador dinámico generalizado, tenemos una ecuación que nos ayuda a estimar el comportamiento del ataque en el actuador. En esta parte, entonces, se podría decir que el observador dinámico generalizado aprende de la dinámica del ataque, lo cual nos va a permitir posteriormente controlar el actuar de nuestro sistema, viéndose así, pues, no tan comprometido como debería de ser por el ataque. Entonces, basado en estas técnicas de observación, tenemos algunos tipos de esquemas de control tolerante a ataques. En este caso, el esquema que se propone,
pues es un control PI con un modelo de referencia. Esto quiere decir un modelo que es libre de los esquemas de ataques y un modelo afectado, donde se hace la comparación del sistema afectado y el modelo nominal. Esto quiere decir el modelo sin el esquema de ataque. Y basado en la estimación del comportamiento del ataque, pues nos ayuda a mantener la estabilidad aún con ataques activos, asegurar el seguimiento de la referencia sin desviaciones graves y bueno, en este caso pues requiere solamente la información estimada del observador. Entonces el observador detecta y estima y al controlar podemos compensar. Y relacionados o funcionando al mismo tiempo estos dos sistemas nos permite tener un sistema resiliente ante ataques. Entonces ahora, en cuanto a la resiliencia, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia se puede decir que es la capacidad de un sistema para poderse adaptar ante distintas cosas. En este caso, pues se busca que el sistema sea capaz de adaptarse ante los distintos esquemas de ataque. Entonces, desde el área de control, hay distintas técnicas para garantizar esto. Una puede ser la redundancia, donde agarra y si yo tengo una variable, le puedo colocar 10 sensores para poderlos medir. Esto pues no es muy recomendado debido a que pues en un proceso industrial llega a ser muy caro tener 10 sensores para estar midiendo solamente una variable. En este caso, también otra técnica que podría ser es el diagnóstico. Como ya lo mencionamos, basado en los observadores, nosotros podemos tomar decisiones previas o detectar qué es lo que se tiene ante esto. Así también nosotros podemos aplicar el control adaptable y el control robusto. En este caso, dependiendo de qué es lo que se quiera. Entonces, la adaptación lo que quiere decir, o podríamos hacer una analogía, es como algo que es muy flexible. Al ser adaptable, yo puedo tener un sistema que sea suficientemente flexible para poder volver a restablecer el sistema dentro de sus parámetros adecuados. Así también, la robustez lo que permite es la fortaleza para poder aguantar el efecto de los esquemas de ataques. Entonces, bajo estas partes se pueden tener 5 criterios de evaluación para la resiliencia. Primeramente, el tiempo de detección del ataque. En este caso se mide la capacidad de detectar los esquemas de ataques lo antes posible para poder minimizar el tiempo de exposición del sistema. Otro de los criterios es la capacidad de recuperación, que también se recupera mi sistema o mi sistema de control ante los ataques después de un ataque registrado. Así también medir la tasa de éxito de detección. Habrá veces donde la detección sea falsa, sea un falso positivo. Entonces hay que medir esta tasa de éxito del controlador para detectar la mayoría de los ataques. Y bueno, la penúltima sería la precisión de la respuesta. Es importante medir que también se mantiene una respuesta adecuada y se estabiliza después del ataque. Así también, y bueno, finalmente, medir el impacto del rendimiento. ¿Qué tanto afecta o qué tanto se ve superado el umbral de el funcionamiento óptimo de mi sistema? Entonces, con base en esto, se han propuesto distintos índices de resiliencia. En este caso, aquí podemos ver un índice que yo propuse, donde tomamos parte de la detección, la recuperación, desempeño y la confiabilidad del controlador. En esta parte, W1, W2, W3 y W4 son factores de qué tanta importancia quiero yo darle a la detección, a la recuperación, desempeño y confiabilidad. Y lo que se busca es que la suma de estas cuatro partes sea igual a 1. En este caso, si el análisis de la detección, recuperación y desempeño, así como la confiabilidad, es igual a 1, se dice que el sistema es resiliente. Si es menor al 0.7, por ejemplo, podríamos decir
que nuestro sistema es vulnerable o tiene una lenta detección y recuperación ante la degradación del esquema de ataque que esté afectando a nuestro sistema. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una propuesta de los valores de los pesos que se puso. Por ejemplo, para W1 se dio un valor de 0.25, W2 0.35, W3 0.3 y W4 0.1. En este caso, pues lo que tendría mayor importancia sería la recuperación de mi sistema. Entonces, en base a este índice que se propone, podemos decir que el sistema es resiliente. Entonces, para que no solamente quede como un análisis de términos y técnicas, pues me gustaría platicarles de un caso real que estuvimos aplicando. En este caso, pues estábamos en el laboratorio de Gippsalab en Francia, donde tenemos un sistema de rastreo con unas cámaras Vicon, un sistema ROS2 para el análisis y el tratamiento de la información generada por las cámaras y un vehículo de tipo RC. En este caso podemos ver aquí cada uno de los componentes. En esta parte el vehículo es ciego, solamente puede ser controlado por medio de Ethernet, y los que te van dando el posicionamiento del vehículo pues son las cámaras colocadas. Entonces aquí podemos ver un esquema. Del lado derecho podemos ver el análisis de nuestro sistema, el cual está por Qualysys, y la parte de control que podemos ver que se realizó pues en MATLAB. Aquí vemos la estructura de lo que tenemos. Tenemos una computadora con MATLAB y Simulink. Se reciben los datos por parte del módem, donde se toma la información de las cámaras que se envían a Qualysys y de parte del vehículo que se envían a un Arduino por medio de Wi-Fi. Entonces, en esta parte, ahora podemos ver un pequeño ejemplo de el esquema que se tiene. Entonces aquí podemos ver un video de la implementación en el laboratorio. Vemos que el vehículo intenta seguir la trayectoria. Del lado derecho podemos ver el efecto en Qualysys y la gráfica del efecto en el vehículo. Ahí podemos ver cómo el ataque lo que busca es eliminar la ley de control dentro del vehículo, pero el esquema de control propuesto lo que hace es contrarrestar el efecto debido a la estimación del efecto del ataque. Entonces vemos que a pesar de que el sistema está teniendo un ataque de tipo 2, el cual elimina toda ley de control, el vehículo intenta mantenerse dentro de la trayectoria establecida. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos la bibliografía de esta presentación y pues sería todo. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día.